Estamos siguiendo una gran actualización en el caso de una madre de Connecticut que supuestamente intentó matar a su esposo separado envenenando su vino con anticongelante. Kristen Hogan enfrenta nuevos cargos, y esta vez es por un supuesto engaño que involucra a sus hijos, lo que revelan los nuevos documentos judiciales sobre las preguntas que han existido durante años acerca de quién es el padre de sus hijos y por qué esas preguntas ahora están llevando a nuevos cargos. Estamos siguiendo el caso presentado por Law and Crime. Yo soy Chris Stewart. Una madre de Connecticut que vivía en una zona lujosa de ese estado, en una casa valorada en más de $1 millón, está acusada de llegar a extremos para matar a su esposo envenenando una botella de vino con anticongelante, cuando él no estaba en casa. Pero esto parece ser solo parte de la historia. Este es un video de Kristen Hogan cuando compareció en la corte de Connecticut por intento de asesinato en octubre. Actualmente está bajo arresto domiciliario después de pagar una fianza de $100,000. Parece que esta mujer proviene de una familia adinerada y también parece que ha tenido algunos problemas durante años relacionados con sus dos hijos. ¿Y quién es el papá de sus hijos? Lo que parece estar generando nuevos cargos. Antes de entrar en esa parte, recuerda cómo la historia de Kristen fue noticia nacional. Kristen Hogan vivía en Richfield, Connecticut, un pueblo elegante en la frontera con Nueva York. Y la casa en la que vivía, la dirección donde ella y su esposo separado vivían, la casa estaba valuada en más de $1 millón. Esta es su foto policial. Fue arrestada en octubre y eso fue la culminación de una investigación que comenzó en agosto. Bueno, la investigación sobre los cargos de intento de asesinato contra su esposo separado. Ahora, Hogan ha estado en una amarga disputa por la custodia con su esposo separado. Ellos dos comparten al menos un hijo. Ahora, Hogan le dijo a la policía que han estado separados desde mayo de este año. Ella dice que fue tan grave que su esposo separado, en realidad, hizo que remolcaran su auto de su posesión porque estaba a su nombre y luego tuvo que mudarse con sus padres. Por cierto, la dirección de sus padres es una casa que vale más de $3 millones. Pero estamos descubriendo que los problemas con Hogan se remontan a años atrás. Ahora, antes de entrar en eso, quiero empezar con lo que sucedió el 5 de agosto. El esposo separado de Hogan dijo que tenía a su familia en casa y que alguien llevó una botella de vino. Guardaron el vino tapado porque no lo terminaron esa noche. 2 días después, ese esposo separado y Hogan tenían que presentarse en la corte porque Hogan, la mujer, había presentado una denuncia. Sin embargo, Hogan no se presentó a esa audiencia en la corte, aunque ella fue quien presentó la denuncia para tener la audiencia. El hombre dijo, mientras estaba en el juzgado esperando a Hogan, recibió una alerta de su enrutador Wi-Fi en su casa de que supuestamente el teléfono de Hogan estaba adentro. Cuando la supuesta víctima llegó a casa, Hogan no estaba ahí. Eso fue el 5 de agosto. 5 días después, el 10 de agosto. El esposo separado dice que tomó un poco del vino de la cena de hace unos días y cuando despertó en la mañana estaba vomitando y tuvo que ir al hospital. Al principio, los doctores creyeron que era un derrame cerebral porque arrastraba las palabras y apenas podía mantenerse en pie. Eso es según la Policía Estatal de Connecticut. Ahora, la Policía Estatal analizó esa botella de vino y resultó positiva por rastros de un ingrediente clave del anticongelante. Y supuestamente, eso no era lo único en la casa que tenía ese presunto veneno. Ahora, mientras esta parte de la historia se desarrollaba, el 29 de septiembre, el hombre llamó a la policía para decirles que el niño que tenía con Hogan estaba en el hospital. Ese niño supuestamente mostraba síntomas similares a los que él tuvo. Hogan supuestamente dijo a los trabajadores sociales que su esposo separado podría estar envenenando a su hijo. Con esas acusaciones, el esposo separado fue retirado por seguridad del hospital. Luego, la policía comenzó a hablar con Hogan y ella les dijo que creía que su esposo separado estaba envenenando a su hijo. También dijo que vivía con el hombre todo el tiempo, pero según el esposo separado, eso no era cierto.
pero sí tenía acceso total a la casa. Hogan le dijo a la policía que no fue a esa audiencia en la corte por la denuncia que presentó, porque, según ella, estaba con su familia en Rhode Island. Ese fue el día en que el teléfono de Hogan, supuestamente, estaba en la casa. Luego, la policía le dijo lo que encontraron en su historial de búsqueda, y aquí es donde la historia se vuelve impactante. Supuestamente, Hogan buscó cianuro de potasio, ferricianuro de potasio, citrato de cianuro, tiocianato de potasio y monoetilenglicol. Además de eso, supuestamente buscó exactamente cuánta cantidad de esas sustancias, entre comillas, te mataría y dónde se podían comprar esas sustancias. Supuestamente buscó varias conversiones de medidas, como de kilogramos a libras, y aparentemente no había terminado. Supuestamente buscó pena por no presentarse a una audiencia judicial por iniciativa propia. Ahora, todo esto fue un día antes de que Hogan no se presentara a esa audiencia en la que estaba su esposo separado. Ahora, cuando la confrontaron sobre su historial de búsquedas, Hogan supuestamente dijo que no sabía de qué hablaba la policía y solo reconocía la palabra cianuro. Ella menciona el programa Psych, que quizá recuerdes, transmitido en Estados Unidos de 2006 a 2014. Ahora, Hogan, mientras seguía la conversación, recordó que ella sí compró monoetilenglicol en julio en Amazon porque lo necesitaba para limpiar una alfombra en la casa de su mamá. Después, la policía reveló aún más información. Según documentos judiciales, dijeron que, basándose en la información del Wi-Fi, sabían que ella estaba dentro de la casa de su esposo separado y también le dijeron cómo él había sido hospitalizado con el mismo químico que ella dijo que ordenó para limpiar la alfombra de su mamá. Entonces, parece que Hogan supuestamente confiesa hasta cierto punto. Según los informes, ella le dijo a la policía que nunca tuvo la intención de matar a su esposo separado, pero, cito, quería enfermarlo como venganza por ser abusivo mentalmente. Ahora les mostraré lo que sus abogados dicen sobre esa parte del caso. Hogan supuestamente dijo que no midió cuánto puso en la botella de vino, y cuando le preguntaron si puso el supuesto veneno en algún otro lugar de la casa, ella dijo que sí, en una botella de té helado. Ella dice que no hay manera de que su hijo o cualquier otro niño pudiera haber consumido ese té. Ella afirmó que su búsqueda sobre cuánto de ese químico podría matarte fue después de enterarse de que su esposo separado estaba en el hospital, no antes. Hogan fue arrestada y enfrenta un cargo de intento de asesinato por supuestamente poner anticongelante en la botella de vino de su esposo. También enfrenta un cargo por interferir con un oficial. Hogan se presentó en la corte en ese caso con sus abogados, quienes dijeron que estaba pagando $100,000 en efectivo para obtener la fianza. Una vez más, parece que esta mujer es de familia acomodada. También se le permitió ir a vivir a Massachusetts bajo arresto domiciliario con sus abuelos. Ella salía del estado porque una orden del Departamento de Niños y Familias le prohíbe estar en casa de sus padres. En Connecticut, la casa de más de 3 millones donde vivía ella usará un monitor sistema de posicionamiento global y verás a un oficial de libertad condicional semanalmente. Hogan fue al hospital para una evaluación de salud mental antes de ir a Massachusetts tras pagar la fianza. En ese caso, Hogan no comparecerá en la corte hasta el próximo año. Pero hay un nuevo caso que esta madre está enfrentando. Kristen Hogan se entregó a la policía en Connecticut el 11 de diciembre, y esta es su nueva foto policial. Hogan enfrenta 3 cargos de perjurio y uno de manipulación de pruebas. Esta es la razón. La policía estatal informó que arrestaron a Hogan por intento de asesinato. Descubrieron que supuestamente estaba involucrada en lo que ellos llamaron, cito, un acto engañoso relacionado con una batalla por la custodia de sus hijos. Encontramos registros judiciales de Connecticut que muestran que ha habido grandes dudas sobre quién es el padre de sus 2 hijos. La policía informa que Hogan tuvo a su primer hijo en septiembre de 2020. Los registros judiciales muestran que Hogan estuvo casada con otro hombre desde marzo de 2020 hasta octubre de 2021. La policía dice que una prueba de paternidad demostró que ese hombre no era el padre de su primer hijo. Su esposo separado
A quien supuestamente intentó matar con anticongelante en la botella de vino es el padre de ese niño. Hogan luego dio a luz a su hijo, el mismo mes en que se divorció del otro hombre, en octubre de 2021. La policía dice que Hogan afirmó que sabía quién era el padre, pero no quiso decir su nombre. Ahora, esto causó una disputa y se pidió una prueba de ácido desoxirribonucleico. La policía cita a un investigador público que siguió a Hogan a la prueba de ácido desoxirribonucleico en abril de 2024. Los investigadores afirman que vieron a Hogan llevar a un niño y la siguieron durante horas. Después de eso, los resultados de la prueba mostraron que no solo su esposo separado no era el padre de ese niño, sino que ella tampoco era la madre del niño. ¿Cómo sucede eso? Esto es lo que dice la policía. La policía afirma que Hogan llevó a su sobrino a esa cita, no a su hijo. Así que ese es el supuesto acto engañoso del que estamos hablando. Y además de eso, la policía dice que la vigilancia mostró que la mamá de Hogan estaba con ella cuando fue a esta cita de ácido desoxirribonucleico, pero el abogado de la mamá de Hogan niega que su clienta supiera del supuesto plan de su hija de llevar al hijo de su hermana para hacerse una prueba de ácido desoxirribonucleico y supuestamente despistar a todos. No solo eso, la policía estatal dice que habló con la hermana de Hogan, quien es la mamá del niño que supuestamente Hogan llevó a esta prueba de ácido desoxirribonucleico. Y ella dijo que no tenía idea de que su hermana supuestamente haría esto. Y también dijo que no cree que su mamá esté involucrada en este supuesto plan. Hogan, por estos nuevos cargos, fue detenida con una fianza de $50,000 y está programado que comparezca ante el tribunal, en este caso, el 23 de diciembre, por estos nuevos cargos. Acompáñanos ahora para hablar un poco más sobre este caso, o deberíamos decir casos, porque en este momento son separados, con el abogado defensor penal Eric Fadis. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Al leer esto, fue impactante porque ella ya enfrenta cargos realmente graves de intento de asesinato por lo que se le acusa de haber hecho con la botella de vino, pero en este caso realmente profundiza en algunos de los problemas de paternidad que ha tenido, problemas de custodia con su esposo separado y un ex esposo. ¿Qué opinaste al leer de qué la acusan ahora las autoridades? Bueno, caray, Cris, creo que una cosa que he notado como tendencia es lo rápido que las cosas pueden escalar cuando el origen de estas disputas es un caso de custodia. Eso es algo tan cargado de emociones que lleva a las personas a hacer cosas absurdas. Y esas son las acusaciones aquí, no solo con el intento de asesinato, sino también con estas supuestas actividades engañosas en el caso de derecho familiar. La acusada solo se está metiendo en un hoyo más grande y desafortunadamente no es sorprendente en este contexto tan acalorado de custodia. Viendo esto, parece algo aparte. Ahora tenemos el caso de intento de asesinato en curso. Ella debe presentarse en la corte el próximo año por ese caso. Ha estado en libertad bajo fianza, pero en este caso estará en la corte por estos nuevos cargos. 23 de diciembre. ¿Qué probabilidad hay de que sigan separados? Bueno, ya sabes, si yo fuera el fiscal, podría explorar si es posible unir estos casos. Todos comparten un mismo hilo conductor. Las disputas familiares parecen ser un motivo para el intento de asesinato y ese es el contexto en el que supuestamente ocurrieron estas tácticas engañosas de ácido desoxirribonucleico. También involucra a partes similares, ya sabes, el mismo acusado, la misma familia está involucrada. Por otro lado, si yo soy la defensa, estoy intentando lo mejor que puedo mantener estos casos separados. ¿Por qué no quieres que un jurado en un caso de intento de asesinato escuche sobre supuestas medidas poco éticas en el caso de ácido desoxirribonucleico que parecen afectar la credibilidad del acusado? ¿Qué factores se consideran para determinar si casos como este se combinan? Diferentes jurisdicciones tienen reglas distintas sobre esto. En Colorado, donde ejerzo, una regla potencialmente aplicable es si se trata de la misma serie de transacciones criminales que dieron lugar a un evento final. Y entonces aquí, eso es algo discutible, ¿verdad? Lo del ácido desoxirribonucleico precedió al supuesto envenenamiento.
Entonces, ¿sabes? ¿Se combinarán esos casos? Si yo fuera la defensa, diría, oiga, juez, no debería combinar estos casos porque va a tener un efecto indebidamente perjudicial para mi cliente. Incluso si hay alguna relación entre los dos casos, un jurado va a escuchar sobre esto del ácido desoxirribonucleico y podría usarlo en contra del cliente en el cargo de intento de asesinato. Así que la defensa, creo, realmente va a intentar asegurarse de que estos casos permanezcan separados en la medida de lo posible. Creo que si fueras fiscal y buscas mostrar quién es ella en el caso de intento de asesinato, esta persona que supuestamente llegaría a extremos para intentar matar a su esposo separado, y sé que su defensa ha dicho que en realidad esto fue una relación muy, supongo, volátil y tóxica de ida y vuelta con su esposo separado. Pero ahora le agregas que la acusan de llevar a su sobrino para presentarlo como su hijo en una prueba de ácido desoxirribonucleico. Cuando se trata de cómo se vería su carácter en un caso de intento de asesinato, eso sería muy malo. Incluso si estos casos no se combinan, puede un fiscal tomar, bueno, ella enfrenta acusaciones en este caso y esto es lo que se le imputa. Puedes tomar eso y luego agregarlo a tu caso sobre el cargo de intento de asesinato. ¿Sabes? Incluso si los casos permanecen separados, podría haber algunos hechos en un caso que sean relevantes para el otro caso. Y entonces aquí, ya sabes, como fiscal, quieres contarle toda la historia al jurado, quieres empezar desde el principio y mostrar cómo esto fue escalando. ¿Cuáles fueron los eventos desencadenantes que dieron lugar a las supuestas acusaciones de envenenamiento? Y ya sabes, el engaño en el caso de derecho familiar es parte integral de eso. Así que si yo fuera fiscal, definitivamente intentaría hacer referencia a esos eventos. Y también, Chris, si el acusado llegara a testificar en el caso de intento de asesinato, creo que eso abre la puerta para que estas prácticas engañosas previas se presenten, porque van en contra de su credibilidad. Los fiscales van a decir que el jurado debería saber sobre ellas. ¿Qué opinas de que estas prácticas engañosas por las que la policía la acusa estén ligadas a la prueba de ácido desoxirribonucleico? Enfrenta cargos de perjurio y manipulación de pruebas por un hecho ocurrido en 2024. Así que ha pasado más de un año desde que todo eso sucedió, o aproximadamente un año desde que eso ocurrió, y luego la arrestan en 2025 por el cargo de intento de asesinato. Creo que fue hasta leer lo que escribió la Policía Estatal de Connecticut que lo entendí. Tras iniciar la investigación del intento de asesinato, descubrieron que estos actos ocurrían. ¿Qué opinas? ¿Por qué estaba afuera si no había enfrentado cargos hasta ahora? Sí, sabes, esa parte es un poco curiosa. Si la policía tenía información sólida de que ella básicamente le estaba mintiendo a la corte con esto del ácido desoxirribonucleico, ¿por qué no presentar los cargos antes? El hecho de que esperaron creo que no ayuda al gobierno. Creo que la defensa va a ver esto y va a decir, oigan, el gobierno está acumulando cosas, tuvieron una oportunidad. Si realmente creían que era un delito para procesarla, no lo hicieron hasta que los medios nacionales enfocaron su atención en el caso. Y ahora, he aquí, están tratando de caerle con todo. Así que puedes intentar hacer un argumento de justicia por parte de la defensa diciendo que estos cargos, si son válidos, debieron haberse presentado hace mucho tiempo. Al ser arrestada por intento de asesinato, le fijaron una fianza de $1 millón. Parece que ella viene de una familia adinerada, eso parece. O sea, solo basándome en la casa en la que vivía, la casa de sus padres en la que estaba, pagó $100,000 en efectivo a los abogados que pudo contratar, por lo que ha estado en arresto domiciliario en Massachusetts desde entonces. ¿Podrían estos nuevos cargos afectar las condiciones de su fianza en el otro caso si un fiscal se presenta y dice, oye, no solo, ya sabes, está acusada de hacer esto con la botella de vino, también al mismo tiempo hizo esto con su sobrino y su hijo? Y según los documentos policiales que leímos, no parece que su mamá o su hermana tuvieran idea de que ella estaba haciendo esto. Llevó al niño a la prueba de ácido desoxirribonucleico sin que ellos lo supieran, según documentos policiales. Si yo fuera el fiscal, presentaría una moción de inmediato para tratar de aumentar su fianza con base en este hecho. Y aquí está la razón. Entonces, en cuanto a la fianza, si un juez deja salir a una persona bajo fianza, una de las cosas más importantes es si pueden confiar en que el acusado cumplirá con las órdenes de la corte mientras el caso sigue su curso y está en libertad bajo fianza. Si yo soy el fiscal, yo argumentaría, oigan, ella ha demostrado no solo que no puede cumplir con las órdenes de la corte, sino que también va a engañar activamente a la corte para tratar de mejorar su situación.
Por lo tanto, no se le puede confiar fuera de custodia y la fianza debe aumentarse. No me sorprendería si el gobierno presentara una moción así. Cuando se trata de casos de la corte familiar, y mucho de esto era en lo civil, revisa los registros de la corte y hay diferentes mociones que se han presentado tratando de comprobar la paternidad de los niños. Esto ha estado ocurriendo durante años. ¿Con qué frecuencia ocurre esa transición de la corte civil a la corte penal como lo que estamos viendo? Alarmantemente seguido. Lamentablemente, hay muchas cosas que suceden en estos casos de divorcio que son incendiarias, que cruzan la línea hacia lo ilegal. Sabes, hay mucho en juego, ¿verdad? Es su hijo el que está en juego, así que están dispuestos a hacer lo que sea necesario, a veces incluso demasiado, para conseguir lo que quieren en ese caso. Y aquí hay acusaciones de que ella cometió perjurio y también básicamente engañó al tribunal en cuanto a la naturaleza de la evidencia de ácido desoxirribonucleico que se presentó conforme a una orden judicial. Ella sabía que el juez iba a revisar esto y trató de engañarlo. Eso es un gran problema para ella. Y recuerdo que después de su audiencia de fianza, donde pudo pagar estos $100,000 en efectivo, sus abogados dijeron, después de eso, que iba a hacerse una evaluación de salud mental. Y mira, yo no conozco su situación de salud mental. Han existido supuestas mentiras y algunos problemas. Quiero decir, intentar matar a alguien supuestamente envenenando una botella de vino. Eso, en sí mismo, es algo que la gente de afuera diría, hay algo mal con alguien que haría eso. Y en este momento, ella está acusada de eso. ¿Cuál es el estándar para una defensa de salud mental en intento de asesinato? Es un estándar muy alto, Chris. No es como en las películas donde la gente sale libre por no culpable por locura frecuentemente. Esa simplemente no es la realidad. El estándar normalmente es que la acusada tenía una enfermedad o defecto mental que le impedía comprender la maldad de su conducta. Ella no podía distinguir entre el bien y el mal por su enfermedad o defecto mental. Ese es un estándar muy alto. ¿A qué enfermedad o trastorno mental te refieres? ¿Como esquizofrenia o trastorno bipolar? Simplemente no tengo conocimiento de ningún diagnóstico así, hasta ahora, que se haya hecho público en un caso como este. Pero decir que ella no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, eso queda un poco desacreditado por la naturaleza calculada del engaño en el que supuestamente participó al dar el ácido desoxirribonucleico de su sobrino y hacerlo pasar como si fuera de otra persona. En cuanto al caso de intento de asesinato, no solo tienes la botella que dio positivo a anticongelante, también, según la policía, el esposo lo tenía en su sistema. Tienes búsquedas en Google sobre el tipo de químicos que están involucrados. Ella, hasta cierto punto, también habló un poco de eso en el hospital. Parece que hay muchas pruebas en su contra. Ella tiene, al parecer, abogados caros de su lado porque proviene de una familia acomodada. ¿Qué es lo que probablemente están haciendo esos abogados en este momento mientras preparan su defensa contra el cargo de intento de asesinato? El intento de asesinato es una acusación muy grave desde la perspectiva de la defensa. Tienes que desmenuzarla, tienes que analizar sus elementos y decir, oye, ¿realmente hay suficiente evidencia para un elemento específico? Para probar intento de asesinato, deben demostrar que ella quiso matar a alguien de forma intencional, que ese era su objetivo consciente. Y creo que algunos de los informes han indicado que su defensa podría ser algo como, oye, ella se asustó y tomó una decisión horrible, pero solo quería hacerle daño, no tenía la intención de quitarle la vida. Y hay algunos informes en ese sentido. Si ese es el caso, si la defensa logra que el jurado crea eso, ese es un cargo significativamente menor por el cual, ya sabes, podrían darle solo unos cuantos años en prisión en lugar de décadas y décadas. Hay una gran diferencia entre intento de asesinato y algo menor, que creo intentarán argumentar ante el jurado. ¿Cómo funciona eso? Porque si la acusan de intento de asesinato, y digamos que se prueba, porque sí hizo una declaración, algo como no quería matarlo, y si esa realmente es su defensa y el jurado lo cree, ¿eso significa que no es culpable de intento de asesinato? ¿O es qué? ¿Cómo funciona que de repente te acusen de algo menor que eso? Porque ella aún lo hizo. Si es cierto, puso anticongelante en una botella de vino. En muchas jurisdicciones, como Colorado, donde ejerzo, existen delitos menores incluidos y no incluidos.
Básicamente, lo que eso significa es que si alguien está siendo juzgado por intento de asesinato y no pueden probar la intención de matar, pero sí pueden probar la intención de causar daño, eso podría reducirlo a un delito menor incluido, como una agresión. Ahora, la agresión en muchas jurisdicciones, una agresión simple, es solo un delito menor. Ahora, ¿sería una agresión con la intención de causar lesiones corporales? Todas estas son sutilezas que se pueden analizar en el juicio, pero el hecho de que no puedan acusarla del cargo más grave no significa que esté libre de otros cargos importantes que podrían ser delitos menores. Ahora ella pagó la fianza. Muchos acusados de intento de asesinato no salen de la celda hasta el juicio, y si son declarados culpables o inocentes. Ella pagó $100,000 de fianza. ¿Qué opinas? Sé que muchos dirán, aquí hay alguien con dinero. Se salen con la suya y pueden irse a casa o no vivir en la cárcel. Mientras este caso sigue, mucha gente no puede pagar $100,000 en efectivo. Es un cambio total cuando un acusado puede salir bajo fianza y luchar desde afuera. Quiero decir, oye, mira, cuando tengo clientes que están bajo custodia, no puedo enviarles un correo electrónico para información urgente, no puedo mandarles un mensaje de texto, no puedo tener ese flujo constante de comunicación. Además de eso, tengo que ir y pues entregarles documentos físicos para que los revisen. Les toma algo de tiempo, una semana después me llaman y dicen, ya revisé y aquí mis comentarios. Eso puede hacerse en 20 minutos si la persona no está detenida, pero bajo custodia la representación avanza muy lento. Y mucha gente simplemente no tiene la oportunidad, los recursos económicos como los tuvo este acusado, para estar en libertad y luchar con todas sus fuerzas. Sí, y veremos qué pasa después. Sin duda, este nuevo desarrollo hace que las cosas sean un poco más complicadas, simplemente revisando los documentos judiciales y tratando de averiguar el tipo de castigo, si es que hay alguno, que esta mujer podría llegar a enfrentar. Pero sin duda es una historia muy interesante. Veremos qué pasa después. Eric Fadis, abogado defensor penal de Colorado. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Lo apreciamos. Gracias por invitarme, Chris. Hogan volverá a la corte el 23 de diciembre por su caso de perjurio. En cuanto a los cargos de intento de asesinato, ella regresará a la corte en enero. Eso es todo del caso presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart, hasta la próxima.